y de lo que hacían enseñaban. Y en este tiempo los pastores tienen que hacer y de lo que hagan deben enseñar. Y eso es algo que es bíblico. Creo que ha habido una molestia eso por hablar de ese comentario. Ahí fue el tema. Bueno, lo importante es cambiar de mentalidad y cambiar el corazón para que todos estemos unidos, porque la unidad hace la fuerza, ¿no? Porque si estamos desunidos, cada quien jala por su lado y no vamos a lograr absolutamente nada. A ver, esta carta que llegó y da vuelta en las redes sociales, en los medios de comunicación, de una muchacha que ha sido abusada sexualmente, ¿cuántas personas habrá en este momento? ¿Qué se puede hacer con los violadores? Es un espíritu, es una raíz, es hereditario. ¿Por qué una persona tiene esa tendencia de poder violar, de poder tener esta actitud sin pensar ni medir las consecuencias futuras? Porque no solamente destruye una vida, sino destruye todo el entorno, toda una familia. Y él como persona también yo creo que se destruye, ¿no? ¿Qué se puede hacer contra todo esto? Las autoridades planteaban inclusive una castración química. Decían cadena perpetua. Alguna vez escuché pena de muerte. ¿No? Esto de la castración química nacía cuando era concejal el compadre Guillermo Mendoza. No, él planteó la castración química, pero al final no tuvo tampoco resultado. Pastor, por favor. El Alto tiene el mayor índice de violaciones y enfermedades de transmisión sexual. Imagínense el Alto, o sea, no estamos hablando de Santa Cruz todavía. Santa Cruz es el segundo departamento. Cada día, 11 casos de VIH-Sida en las ciudades de La Paz y el Alto, entre las edades de 15 a 35. O sea, no estamos hablando de una ciudad grande como Lima, que tiene más de 11 millones de personas. Estamos hablando de La Paz y el Alto, que tienen 2,5 millones más o menos de habitantes. O sea, yo creo que debemos preocuparnos. Lamentablemente, el Estado nos está quitando a los padres de familia, a la familia, el deber de educar a nuestros hijos. El Estado solamente debería darles conocimiento en los colegios, pero hoy en día meten a instituciones como el CIES y otras organizaciones a modo de educación sexual, lo que enseñan a nuestros hijos. Oigan, señores padres de familia, porque todos somos padres de familia, a nuestros niños a partir de 8 años, a cómo colocarse el condón. O sea, si estamos entrando con la excusa de que el papiloma humano está afectando por todas las relaciones que uno tenga, un niño de 8 años no va a tener relación, no tenemos por qué enseñarle. Nos están quitando el derecho de educarles a nuestros hijos. O sea, el gobierno, lamentablemente, lo que debería tener en estos momentos son políticas de educación sexual y no enseñar a nuestros niños a ponerse el condón y con estas... bajo este pretexto meten la ideología de género. Eso no es educación sexual. Las políticas de educación sexual son prevención, deben ser preventivas. Por ejemplo, cuando vamos a una gasolinera, ¿no? El policía de tránsito se coloca al salir de la gasolinera, porque está prohibido cargar con pasajeros. ¿Por qué se coloca al salir de la gasolinera? Para cobrar las multas. Pero el deber de ese policía de tránsito debería ser colocarse al ingreso de la gasolinera, no al salir. Entonces, lamentablemente, el Estado debe tener ese tipo de políticas preventivas y no como ahora las tenemos solamente ya, las leyes son las punitivas, o sea, decir, le vamos a castrar químicamente. ¿Cuál es la castración química? La castración química lo único que hace es frenar la testosterona con los medicamentos destinados a reducir el líbido y la actividad sexual a los violadores y pederastas. El medicamento que se coloca es el Depo-Provera, que es una hormona femenina sintética. Este progestágeno, aprobado por el FDA, primero, se ha lanzado ya en 1929 en Europa con el combo de leyes de control de natalidad. O sea, estamos hablando de ideología de género, sí pertenece esta castración química al control de natalidad. El control de la testosterona, ¿no? Los antidepresivos que antes se te daban. Las propuestas alternativas, ¿no? Reversible, incruenta y con menos efectos colaterales, que es la castración química. En Europa se lo ha hecho ya un estudio, entre 1929 a 1959, los hombres ya fueron tratados con esto. Pero no ha dado un buen resultado, ya de que con la castración química, si no va acompañada por un tratamiento psicológico, en vez de tener buena
una reducción notable, algunos violadores eran más activos después. O sea, así como la Biblia dice, ¿no? Sacamos un demonio y luego vienen 7 más. O sea, imagínense, eran más activos, más violadores que antes. Si en este momento estamos hablando de hacer un tratamiento, una castración química, como lo está presentando en este momento el diputado Eric Morón de Cochabamba, justamente lo ha presentado también el año pasado o el anteaño pasado la alcaldesa Soledad Chapetón. Entonces nosotros yo creo que no podemos estar de acuerdo en esto, porque aparte de que es un costo de más o menos 300 bolivianos o $50 cada mensual por una dosis, y estamos hablando que aquí no le vamos a poner a un violador un tratamiento y un psicólogo, porque si apenas quita el violador, deja de tomarlo, deja de hacerse poner las inyecciones, va a ser doblemente violador. O sea, ya no se va a controlar, los ansias de violar van a ser dobles. Ahora, también en esto los médicos, que no son corruptos, los podemos volver corruptos, porque en Estados Unidos, ¿qué es lo que se hacía? Los violadores, los pederastas, pagaban a los médicos para que no les coloquen las inyecciones. O sea, los médicos no son corruptos. Y si ponemos en esta ley, no estoy diciendo que todos los médicos se van a volver corruptos, pero sí, ya en vez de recibir esa dosis, algunos violadores, pederastas, van a querer pagar, ¿no?, antes de ser sancionados. Entonces, los mandamientos de Dios nos previenen. Son como el tránsito que se pone antes de ingresar a la gasolinera y nos dice alto. La palabra de Dios, si nosotros ponemos en las escuelas, en la educación, en nuestras familias, vamos a prevenir y vamos a formar hombres de valor. La palabra de Dios nos da valores y principios. Nos dice, instruye al niño en el camino. O sea, si nosotros instruimos al niño en el camino de Dios, no vamos a tener violadores. ¿Por qué en este momento hay tantos violadores? El anterior hemos hablado sobre los pederastas, ¿no? El gobierno revela que hay numerosas denuncias sobre sacerdotes pedófilos. La iglesia pide datos oficiales. El 20 de junio del 2016, el gobierno instruyó, esto es el vicepresidente Álvaro García, al Ministerio de Justicia investigar casos de sacerdotes acusados de violencia sexual contra niños y adolescentes. O sea, esto han pedido ya el 2016 al Ministerio de Justicia. Hasta el momento no hay un informe real de consistencia. Imagínense, nos han mandado sacerdotes pedófilos, pederastas de España, como si fuera un premio a Bolivia, como si nosotros fuéramos un basurero de todos los pederastas. O sea, ¿qué somos Bolivia? Estamos aquí en la unidad de culto. Para ser un pastor líder nos piden que tengamos primero del REHAB, antecedentes, certificado de antecedentes, certificado de antecedentes policiales, pero a los sacerdotes alguien les pide certificado de antecedentes policiales internacionales. ¿Por qué están llegando? No les pide nada. O sea, lamentablemente somos mellados en lo que es nuestra familia y nuestro deber como padres de familia, nuestra responsabilidad y nuestra función de educar y prevenir a nuestros hijos. Pero ahora, ¿cuál debería ser el procedimiento frente a todo esto? Me llama la atención el tema de la castración química. Tenemos que volver al arrepentimiento. En el griego la palabra arrepentimiento es el metanoineo, es cambio de pensamiento y de conducta. Ahora, la Biblia, la palabra del Señor ya trabaja en la mente de la persona. Lo que hacen las leyes ya trabajan desde la conducta. La mejor forma de prevención es trabajar en la mente de las personas para que no tengan una conducta después de violación. En este sentido, eso es lo que tenemos nosotros, que estamos dispuestos como la Iglesia de ayudar a políticas preventivas de criminalidad, si quiere llamárselo así. En este ámbito, por ejemplo, el gran penalista Raúl Zaffaroni señala que la mejor forma es prevenir, igual en la medicina, ¿no? La mejor forma de luchar en contra de la enfermedad es la prevención. Y tenemos que prevenir, pero no creo que lo hagamos. No creo que haya una prevención cuando se propaga o se promueve por medio de políticas la ideología de género, por ejemplo. Ahí no es una forma de prevención, esa es una forma de propagación, la violación, el reggaetón y todo eso. Pero ahora, en el tema de, por ejemplo, ¿qué es esto que se presenta o se manifiesta en una persona? ¿Es un espíritu? ¿Es algo espiritual? Porque la Biblia también habla, dice que en aquellos tiempos hasta querían violar a los propios ángeles, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto?
O sea, uno adquiere por naturaleza. ¿Qué tiene un violador? Ahí está, esa es la pregunta. ¿Qué tiene un violador? ¿Tiene un espíritu inmundo? ¿Tiene una mala costumbre? ¿Tiene una mala educación? ¿Qué tiene un violador? Claro, entendiendo al hombre como de una forma, si quiere llamarse, déjenme usar tal vez esta palabra, es holística, ¿no? Al hombre hay que entenderlo desde un punto de vista integral. El hombre es espiritual y también estamos en lo material, en lo natural, ¿no? Evidentemente es algo espiritual porque, les voy a lanzar el dato, el ocultista Aleister Crowley, él hablaba de la magia sexual y él hablaba de la propagación de la sexualidad por medio de incursionar diferentes valores en la sociedad. Eso nos demuestra que es algo espiritual, es algo que también tenemos que combatir los pastores, por un lado. Por otra parte, también en lo natural, si quiere llamárselo así, los pastores tenemos que predicar, hablar. O sea, tenemos que atacar al hombre sabiendo, el hombre es espiritual y material a la vez, y los pastores tenemos que trabajar en los dos. Si ignoraríamos lo espiritual estaría muy mal, ¿no? Lo que pasó, por ejemplo, en los fenicios, que estos fenicios adoraban, aparte de Baal y Astoret, adoraban al dios Baco, al dios de la lujuria. Pero el dios Baco hoy en día también se le conoce como el dios del licor, sí, el dios de la borrachera, que va a pasar de aquí a un par de semanas con los carnavales. ¿Entiendes? Dice la palabra que en Génesis, como en Génesis 6, que el tiempo era tan malo que Dios cuando vio dijo, la maldad es horrible. Más adelante vemos en Sodoma y Gomorra que la perversión era terrible, pero era la conducta, el carácter de la naturaleza humana en aquel tiempo, pero también habla a que era un espíritu en el cual manifestaba, incluso dice Génesis, que las autoridades de gobierno de Sodoma y Gomorra daban libertad para este tipo de género. Entonces, y Jesús menciona en Mateo 24, entonces, este tipo de producto espiritual, hoy en día se está viviendo y se va a vivir cada día más y más. Cuando uno entra a la demonología estudiando más profundamente, el espíritu que se encarga de todo lo sexual se llama Asmodeo. Y es algo espiritual, ¿no? Eso es muy importante recalcarlo. Yo creo que necesitamos nosotros, la iglesia, lanzar la reforma de una iglesia. Porque ahorita estamos viviendo en tiempos críticos, no estamos unidos la iglesia, estamos divididos y muy divididos. Necesitamos entrar a una reforma de la iglesia. La mayor cantidad de los miembros de las iglesias ya estamos cansados de la que... ¿Acaso la iglesia en Bolivia no se encuentra dividida y en una crisis estructural? Se encuentra. ¿Acaso el voto de la iglesia evangélica no va a definir los destinos de Bolivia? Va a definir si nosotros hablamos al pecado que es pecado y a la verdad que es verdad. ¿Por qué existen pastores que viven del pueblo de Dios, que se convirtieron en magnates y reyes chiquitos y se creen dueños de la fe, dueños de la iglesia evangélica? ¿Por qué en muchas iglesias la dirección y manejo de estas se las entrega a los hijos y demás parentela como herencia civil? ¿Por qué ahora se compran propiedades a nombre del pastor, no a nombre de la iglesia? Ayer, por ejemplo, han ido a reunirse técnicos de ANDEP y ALFE con el ministro de Finanzas. ¿Para qué? Para la reducción de impuestos. La Biblia nos dice, dad al César lo que es del César, dad a Dios lo que es de Dios. Si debemos pagar impuestos, pagaremos impuestos. ¿Por qué estoy yendo a negociar con los impuestos? Jesús no ha ido y le ha dicho, reduzcanme los impuestos. Más al contrario, a Pedro le dice, anda donde el pez, vas a sacar una moneda y paga los impuestos. O sea, imagínense, ¿por qué no se cumple la palabra del Señor en relación al respecto de los líderes espirituales que nunca son promovidos y son postergados eternamente? ¿Por qué no se ayudan a las viudas y huérfanos como manda la palabra? ¿Por qué no hay obra social con los oprimidos, niños y ancianos? ¿Acaso no existe explotación laboral con los sugieres que no cobran sueldo y pastores que no tienen beneficios sociales? ¿Acaso la ley de libertad religiosa no es una ley apóstata que va en favor de santeros y brujos, de dueños de iglesia grandes y de guías espirituales y esotéricos? ¿Acaso estos patriarcos, disques dueños de la verdad, tienen derecho de negociar los valores, principios y la iglesia, que es el cuerpo de Cristo? ¿No deberíamos separar las iglesias de las ONGs y fundaciones que dicen ser cristianas y solo persiguen fines lucrativos personales? La iglesia que negocia doctrina y principios bíblicos con el Estado, la Biblia la llama Pérgamo, donde mora Satanás y ahí está su trono. Esto nos habla en Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17. Estamos viviendo en esos tiempos, necesitamos la reforma de la iglesia. Necesitamos que esta iglesia, que la reforma, sea el cambio de vida, sea la iglesia de Cristo, no la iglesia de unos cuantos ahora.
porque no estamos hablando de una iglesia de Cristo en este momento, estamos hablando de una iglesia que negocia, que va por prebendas. Necesitamos que la iglesia de Cristo se manifieste. Y si no hacemos una reforma de la iglesia, vamos a seguir con estas leyes, vamos a seguir que el Estado nos maneje, vamos a seguir que el Estado nos domine. Nosotros no podemos estar sumisos al Estado. Debemos ya rayar la cancha y decir la separación Estado-Iglesia. Bien, tengo un mensaje de WhatsApp, el grupo del show de RQM. A ver, ¿qué dice la gente, por favor? Muchas gracias a los invitados. Creo que podemos analizar desde diferentes puntos la problemática de los pedófilos, de los violadores, otras situaciones, pero lo más importante es que creo que la iglesia está siendo cómplice de todas estas situaciones, pues no está cumpliendo su propósito, que el aspecto preventivo viene pues en la iglesia, en la familia, en las amistades y todo lo demás, pero estamos expectando desde el balcón cómo se están elaborando leyes antifamiliares, leyes abortivas, leyes pedófilas, leyes zoofílicas, leyes de toda índole, que vienen con el aspecto del fenómeno socialista, que solamente tiene el fenómeno de anarquizar la sociedad para luego portarse como los salvadores. Yo creo que la iglesia en este aspecto, creo que los líderes en este aspecto, ANDEB y Iglesia Evangélicas Unidas, no están cumpliendo el rol. ANDEB lo que está tratando de hacer solamente es garantizar el material que tienen, no las propiedades que han llegado a tener esos grandes participantes de ASENFE, como es Huachalla, Poder de Dios, Eclesia, y otras, ¿no? Desafío, que están apoyando a las iglesias grandes, bautistas, metodistas, pero aquella que se presenta a las iglesias pequeñas y a las iglesias tradicionales como las iglesias evangélicas unidas, no estamos trabajando. Primeramente miraremos esa situación antes de analizar del balcón. Vamos a la batalla y yo creo que ahí vamos a cumplir el propósito de Dios. Ok, muchas gracias por el mensaje de WhatsApp. 7011-7002, no entran por hoy. 701-54870. Por hoy día, por favor, WhatsApp al 701-54870. Son las 11 de la mañana con 11 con 1 minuto. ¿Tenemos tiempo todavía? ¿Sí? ¿Podemos hacer una pequeña pausa y luego volver? Por favor, hacemos una pequeña pausa. Está buena la casa. Está interesante. Una pequeña pausa, por favor, veremos enseguida, no se vayan. Es verdad, está siendo tocado en el proyecto de ley de libertad religiosa, ecuménica y satanista que han firmado muchos pastores. Lo digo satanista porque tengo argumentos para decirlo doctrinal. Y me estoy basando en la ocultista Elena Petronila Blavatsky, esta señora que es la base del nuevo orden mundial, donde planteaba un sincretismo para que venga una religión anticristiana, dando la bienvenida al anticristo. Y lamentablemente esto es lo que ahora estamos viendo en la ley ya plasmada, porque en la ley, en ese proyecto de ley de libertad religiosa, se habla de dos conceptos: la espiritualidad, o sea, en las religiones ya no va a haber el dogma, ya no va a haber, sino va a ser toda una mezcolanza de todo. Ese es el espíritu de esta ley. Van a poder conversar todas las religiones unas con otras, con este concepto, lo que ahora se maneja en el actual gobierno, que es lo intercultural, lo intracultural. Y imagínense, y quiero denunciar abiertamente al Instituto del ICEAD, Ecuménico Andino, donde Matías Presweck habla de la conversación interreligiosa. Sabemos que en 1 Timoteo 2:5 el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, punto. Pero el espíritu de esta ley es conversación entre religiones. Imagínense, y firmando pastores. Entonces, quiero dar, para ya ir corriendo, quiero dar la lectura a una carta que hemos mandado al Consejo Nacional Cristiano al señor Diego Pari, ministro de Relaciones Exteriores, señalando que este proyecto de ley de libertad religiosa, que aparte es copia de la venezolana, copia con artículos y con el espíritu de la ley también, le hemos señalado en primera instancia, a ver,
hemos hecho conocer nuestras observaciones a dicho proyecto, que es evidentemente que lo hemos hecho saber a él, por 4 puntos. Perdón, antes de entrar a los 4 puntos. ¿Quién ha planteado este proyecto de ley? ¿Qué significa organizaciones religiosas y espirituales? Organizaciones religiosas y espirituales, en la ley nos plasma que no van a pagar impuestos, en otras palabras, eso es a lo que se quiere llegar. Esto basándome en el artículo 27, ellos quieren aranceles aduaneros especiales para ellos. Bueno, no, o sea, lo que quiero entender es a quiénes se les llama. O sea, el pastor me explicaba, o sea, las organizaciones religiosas están denominadas a las iglesias. O sea, ahora mire, ahorita estamos como iglesias evangélicas, congregaciones evangélicas. Ajá, a partir de la aprobación de esta ley, ya vamos a hacer organizaciones religiosas y organizaciones espirituales. Y ya no vamos a llamarnos iglesias evangélicas. Ya no vamos a, o sea, nos sacan, y como cualquier organización, como la FEJUVE, como las Juanas, las Mujeres Creando, o sea, vamos a hacer una organización más, ya no vamos a ser iglesia. Lamentable, ese es el peligro, nos están poniendo tal vez al mismo nivel y tal vez un poco más bajo que los yatiris. O sea, un pastor que saca su personería jurídica, que saca sus rehab, sus certificados de antecedentes, tiene miembros en su iglesia, va a tener su personería jurídica. Un yatiri de la esquina, que solamente él y solo él va a tener su personería jurídica. O sea, ¿qué estamos haciendo? O sea, aquí estamos jugando. Por eso justamente esta ley es satánica. No solamente es que nos están entregando al gobierno, nos están vendiendo. Por ejemplo, cuando han firmado el convenio, el canciller Diego Pagui informó sobre la firma de un convenio con la Iglesia Evangélica, la misma que contempla 3 puntos. Ojo, en esta reunión solamente se han reunido los directivos de ANDEP y ALFE. No han asistido los de Iglesias Evangélicas Unidas y otras organizaciones. Entonces, en los 3 puntos que han firmado, dice libertad de religión e independencia. Perdón, para ir por pasos. ANDEP es la Asociación Nacional de Iglesias Evangélicas. Así es. ANDEP. ALFE. Es la Alianza por la Fe. Alianza por la Fe. ¿Quién lidera ALFE? Toto Salcedo. Toto Salcedo. ¿ALFE? Sí. ¿Es una organización, es una fundación? ¿Qué es ALFE? Es una organización de la que representa a las grandes iglesias, ¿no? Las mega iglesias, como estamos hablando, Poder de Dios, Avivamiento, Life Center. O sea, son representados por eso. ¿Cómo era? Life Centers. En el proyecto de ley de libertad religiosa, el artículo 8 ya da una definición de lo que es organización religiosa. Organización religiosa, dice en el proyecto de ley, es el conjunto de personas naturales, nacionales o extranjeras y personas jurídicas religiosas o de obra social sin fines de lucro. Ahora, aquí hay una pescadita, porque al ser organización religiosa sin fines de lucro, el Estado no tiene por qué controlar o fiscalizar diezmos, ofrendas. ¿Me dejo entender la idea? Entonces, esa es la finalidad, que ellos sean organizaciones religiosas y el Estado no pueda controlar los diezmos, las ofrendas, y peor, evadiendo impuestos, pero a cambio nos están entregando a las iglesias que predicamos la sana doctrina, entregándonos a una ley ecuménica. Lo que me llama la atención, y en este momento me pone la piel de gallina, es quién está estableciendo este proyecto. O sea, quién ha firmado a nombre de las iglesias con el gobierno. Porque, ojo, aclaremos que no es el gobierno quien está categorizando de esta manera, o es el gobierno. A ver, para entender y para ser más claro. Quienes lo han realizado esta ley han sido las mismas entidades representativas de las iglesias. Estamos hablando de ANDEP, ALFE, Iglesias Unidas. En su momento ha estado Iglesias Unidas en algunas reuniones de la elaboración de la ley, ¿no? Así también como ha estado los mormones, en la cual he estado como asesor, no como mormón, como ahorita me están diciendo que todos son el mormón, ¿no? Como asesor de los mormones en cuestiones de cancillería, para estar presente en la elaboración de la ley. Entonces, nos ha extrañado, por eso les decía, ¿no? Que esta ley se ha hecho, como nos decía, ¿no? El presidente ha ordenado que se haga una ley, hagan un